Hijos míos, un mito antiguo habla de un joven que se ahogó en su propio reflejo. Hoy, ese mito se ha hecho realidad para millones en el espejo negro de sus teléfonos. Les ruego, escuchen esta advertencia hasta el final, porque vamos a desenmascarar el pecado que parece inocente, pero que conduce al alma a su perdición. Hijos míos, mis amados hermanos en la fe, antes de hablarles de nuestro tiempo, permítanme contarles una historia muy antigua, una fábula pagana nacida en la Grecia de los filósofos, que sin saberlo, se ha convertido en la profecía más precisa y terrible de nuestra era digital. Habla de un joven llamado Narciso, dotado por los dioses con una belleza tan perfecta que todos los que lo veían, hombres y mujeres, ninfas y mortales, se enamoraban perdidamente de él. Pero Narciso era incapaz de amar a nadie, pues su corazón estaba lleno de un orgullo frío y una vanidad impenetrable. Despreciaba el amor de los demás, considerándolo indigno de su propia perfección. Un día, después de una jornada de caza, cansado y sediento, se inclinó sobre la superficie de un estanque de aguas tan puras y quietas que parecían un espejo líquido. Y allí, por primera vez en su vida, vio un rostro que consideró digno de su amor, el suyo propio. Quedó completamente hipnotizado. Se enamoró de la imagen reflejada con una pasión devoradora. Intentaba abrazar al hermoso joven que veía en el agua, pero solo tocaba la superficie fría. Intentaba besarlo, pero sus labios solo encontraban el agua. No podía apartar la mirada. Olvidó el hambre, la sed, el sueño. Olvidó el mundo entero. Su única realidad era esa imagen perfecta, ese yo idealizado que lo miraba desde las profundidades. Se consumió día y noche en esta adoración de sí mismo, hasta que, finalmente, incapaz de poseer el objeto de su amor, se dejó caer en el estanque y se ahogó en su propia imagen. Una historia trágica, una advertencia antigua contra la vanidad. Pero hoy, hijos míos, les digo con el corazón apesadumbrado, esta fábula ha dejado de ser una leyenda. Se ha convertido en la crónica diaria de millones, de miles de millones de almas. El pecado de Narciso, el pecado de la autoadoración, se ha convertido en la enfermedad espiritual dominante de nuestra generación. Y el estanque de aguas claras ha sido reemplazado por un lago mucho más omnipresente, más oscuro y más adictivo. El lago del espejo negro. El espejo negro de sus teléfonos móviles, de sus tabletas, de las pantallas de sus ordenadores. Cada día, miles de millones de nuevos narcisos se inclinan sobre este lago digital, no para beber, sino para contemplarse a sí mismos. Pensemos en los rituales de este nuevo culto. El acto principal de adoración es el selfie, la autofoto, es la nueva oración. Ya no levantamos los ojos al cielo para contemplar la gloria de Dios. Bajamos la mirada a una cámara para capturar nuestra propia supuesta gloria. Y no basta con una sola foto. Se toman 10, 20, 100, buscando ese ángulo perfecto, esa luz ideal, esa expresión estudiada que proyecte al mundo una imagen de felicidad, de éxito, de belleza, que a menudo no se corresponde con la realidad de nuestro corazón. Y luego viene el ritual de la ofrenda. Publicamos esa imagen en el altar de las redes sociales y esperamos ansiosamente el incienso de la aprobación del mundo. Los likes, los me gusta, se han convertido en el amén de esta nueva religión. Son la medida de nuestro valor, el termómetro de nuestra autoestima. Si la publicación recibe muchos amén, sentimos una euforia breve, un subidón de vanidad que nos hace sentir amados y validados. Si recibe pocos, o peor, si recibe críticas, caemos en un abismo de ansiedad y de duda. Nos hemos vuelto adictos a la aprobación de una multitud anónima, de extraños a los que les hemos entregado el poder de definir quiénes somos.
Hemos vendido nuestra primogenitura como hijos de Dios, cuya dignidad es infinita e incondicional, por un plato de lentejas de validación digital. Y así, como Narciso, nos ahogamos. Nos ahogamos en un mar de imágenes, en la construcción obsesiva de una marca personal, de un yo digital que es una versión editada, filtrada y a menudo completamente falsa de nosotros mismos. Mostramos nuestras vacaciones perfectas, pero ocultamos la soledad de nuestra habitación. Mostramos nuestra sonrisa perfecta, pero ocultamos las lágrimas que derramamos cuando la cámara se apaga. Mostramos nuestros logros, pero ocultamos nuestros fracasos y nuestras luchas. Y al enamorarnos de esta imagen falsa, comenzamos a despreciar nuestro verdadero yo, con sus arrugas, sus defectos, sus debilidades. Dejamos de vivir nuestra vida real para dedicarnos a tiempo completo a ser los curadores del museo de nuestra vida virtual. Y en ese museo no hay lugar para la cruz, ni para la humildad, ni para el arrepentimiento, porque son demasiado imperfectos para el feed de Instagram. Vivimos para la imagen, y sin darnos cuenta, morimos en la imagen. El lago del espejo negro, hijos míos, es profundo y se está tragando a toda una generación. Hijos míos, hemos identificado el nuevo estanque en donde Narciso se mira, el espejo negro de la tecnología. Hemos visto cómo la autoadoración se ha convertido en el ritual central de nuestra cultura. Pero ahora debemos ir más allá de la metáfora y analizar con la precisión de un médico de almas cómo este narcisismo digital no es un vicio aislado, sino que se ha convertido en el fértil campo de cultivo, en el catalizador que potencia y moderniza cada uno de los 7 pecados capitales. Las redes sociales, hijos míos, se han convertido en el ecosistema perfecto para que los monstruos más antiguos del alma humana crezcan, se disfracen y se multipliquen a una velocidad nunca antes vista. Comencemos por la reina de todos los vicios, la madre de toda esta desolación, la soberbia. Como les decía, la soberbia es el pecado original de Narciso. Pero en la era digital, ha encontrado su forma de expresión más perfecta. Ya no es simplemente creerse mejor que los demás, es construir activamente una versión mejorada y falsa de uno mismo para ser adorado por la multitud. Cada filtro que usamos para ocultar nuestras imperfecciones, cada foto cuidadosamente escenificada para proyectar una vida de éxito y felicidad, cada biografía de perfil que exagera nuestros logros, es un acto de construcción de un ídolo, nuestro propio yo digital. Nos convertimos en los sumos sacerdotes de nuestro propio culto, ofreciendo sacrificios de tiempo y autenticidad en el altar de nuestra propia imagen. Y esta soberbia es una droga que crea una dependencia terrible de la validación externa, dejándonos espiritualmente frágiles y vacíos. De la soberbia, como una hija amarga, nace inevitablemente la envidia. El lago del espejo negro no solo nos permite mirarnos a nosotros mismos, nos obliga a mirar los reflejos perfectos de los demás. Y así comienza la tortura de la comparación. Pasamos horas haciendo scroll, viendo las vacaciones exóticas de nuestros amigos, los cuerpos perfectos de los influencers, las familias sonrientes de nuestros vecinos. Y comparamos esa ficción curada con nuestra propia y desordenada realidad. Comparamos su éxito aparente con nuestros fracasos ocultos. Y la envidia, ese dolor por el bien ajeno, comienza a roer nuestra alma. Ya no nos alegramos por la felicidad de un hermano, la resentimos. Deseamos secretamente su caída, nos alegramos con sus fracasos. Las redes sociales se han convertido en una máquina global de generar envidia, un flujo constante de imágenes diseñadas para hacernos sentir insatisfechos con la vida que Dios nos ha dado. Y cuando la envidia se vuelve insoportable, da a luz a su hermana más violenta, la ira. Nunca antes en la historia humana había sido tan fácil, tan barato y tan anónimo expresar el odio.
Detrás de la máscara de un perfil falso, las personas vuelcan sus frustraciones, sus resentimientos y su veneno sobre los demás. Los comentarios se convierten en lapidaciones públicas. Nace la cultura de la cancelación, donde una multitud digital, sin juicio ni piedad, destruye la vida y la reputación de una persona por un error real o percibido. La ira, que antes requería el coraje del enfrentamiento cara a cara, ahora se ha convertido en el pasatiempo cobarde de los que se esconden en el anonimato. El infierno, como nos advirtió el apóstol Santiago, ha encontrado en la lengua digital su canal de distribución más eficaz. Esta vida de constante agitación emocional y de construcción de imagen nos lleva directamente a la pereza, pero no a la pereza física, sino a esa pereza espiritual que los padres del desierto llamaban asedia. Es el tedio del alma, la incapacidad de encontrar alegría en las cosas de Dios. Pasamos horas y horas en el flujo hipnótico de videos cortos, de chismes, de imágenes vacías, y nuestro cerebro se acostumbra a la estimulación constante y superficial. Y cuando intentamos rezar, nos encontramos con que no podemos. El silencio nos parece insoportable. La lectura de la escritura nos parece aburrida. Nuestro gusto espiritual ha sido corrompido por la comida chatarra digital. La pereza digital es la huida de la realidad, un escape de nuestras responsabilidades, de nuestra familia y sobre todo, un escape del encuentro silencioso con Dios que nos parece demasiado exigente y poco entretenido. Y por supuesto, este ecosistema es el paraíso de la avaricia. La cultura del influencer ha convertido cada aspecto de la vida humana en una mercancía. La amistad se mide en colaboraciones. Las opiniones se venden al mejor postor. El cuerpo se convierte en un cartel publicitario de marcas. La avaricia ya no es solo el deseo de dinero, sino el deseo de convertir la propia vida en un producto rentable. La gula ya no es solo el exceso en la comida, sino el consumo insaciable de contenido, de información inútil, de vidas ajenas, de drama y de polémicas. Y finalmente, la lujuria encuentra en el mundo digital su caldo de cultivo más fértil. La pornografía, a un clic de distancia, destruye la capacidad de amar de millones de jóvenes. La objetivación de los cuerpos es la norma. Las relaciones se vuelven superficiales, basadas en el consumo del otro, como si fueran un producto más en el supermercado de las aplicaciones de citas. ¿Lo ven, hijos míos? No es un solo pecado, es la hidra de 7 cabezas. La soberbia narcisista es la cabeza central, y de ella crecen y se alimentan todas las demás, creando una cultura y una generación que, enamorada de su propia imagen en el espejo negro, se está ahogando en las aguas turbias de los 7 pecados capitales. Hijos míos, hemos analizado la fría anatomía de los pecados capitales en su nueva vestidura digital. Hemos visto cómo la soberbia narcisista se ha convertido en el motor que impulsa la envidia, la ira y la pereza espiritual de nuestro tiempo. Pero para que esta advertencia no se quede en una lista de conceptos abstractos, para que sientan en su propia carne el peligro real de esta idolatría del yo, debo contarles una historia. Es el testimonio de un alma que voló muy alto con las alas de cera de la fama digital y que se estrelló dolorosamente contra la dura realidad cuando el sol de la verdad derritió su ilusión. Por proteger su identidad, la llamaremos Valentina. Valentina era una joven de nuestra época, llena de talento, carisma y una belleza que parecía hecha a medida para la pantalla de un teléfono. Creció en un mundo donde el éxito ya no se medía por la virtud o el servicio, sino por el número de seguidores, y ella aprendió las reglas del juego a la perfección. Con una disciplina casi ascética, comenzó a construir su personaje en las redes sociales Valen Fit, una influencer de fitness y estilo de vida saludable. Su perfil era una obra de arte de la perfección curada. Cada foto era una ventana a una vida de ensueño, un cuerpo escultural forjado en el gimnasio, desayunos exóticos y fotogénicos,
viajes a playas paradisíacas y un novio igualmente perfecto con el que compartía sonrisas coreografiadas. Y el mundo respondió. Los seguidores comenzaron a llegar por miles, luego por cientos de miles, hasta superar el 1.000.000. Se convirtió en un fenómeno. Las marcas hacían cola para patrocinarla. Ganaba más dinero en un mes de lo que sus padres habían ganado en toda una vida de trabajo honesto. Y para sus millones de seguidoras, ella era un ídolo, un modelo a seguir, la prueba viviente de que, si manifiestas tus deseos y trabajas en ti misma, puedes alcanzar una vida perfecta. Valentina estaba en la cima del mundo digital. Había construido su trono y se había sentado en él. Pero, hijos míos, detrás de la brillante fachada del espejo negro se escondía una realidad oscura y desoladora. La diosa del fitness vivía en un infierno privado. Para mantener ese cuerpo perfecto, vivía en un estado de hambre perpetua, contando cada caloría, obsesionada con la báscula, sufriendo en secreto trastornos alimenticios que estaban destruyendo su salud. Su relación perfecta era un contrato de marketing. Ella y su novio apenas se hablaban cuando la cámara se apagaba, pero actuaban su amor para las publicaciones patrocinadas. Sus viajes paradisíacos eran agotadoras jornadas de trabajo, cambiando de ropa 10 veces al día para crear contenido, sin un solo momento para disfrutar del mar o del sol. Y su alma estaba en un estado de ansiedad constante. Cada publicación era un examen. Vivía adicta a la notificación, a la subida de dopamina de cada nuevo like, y caía en una profunda depresión cuando una foto no rendía como esperaba. Sus millones de seguidores no la amaban a ella, amaban la ficción que ella había creado. Y en el fondo de su corazón, Valentina sentía un vacío inmenso. Estaba rodeada de una multitud virtual, pero estaba profundamente sola. Había sacrificado su vida real, sus amigos de verdad, su paz interior, en el altar de su imagen digital. Era la sacerdotisa y la víctima de su propio culto. Entonces llegó la caída. Y en el mundo digital, la caída es siempre brutal y sin piedad. Un antiguo empleado, resentido, filtró a la prensa una serie de fotos y mensajes privados. Las fotos la mostraban sin maquillaje, agotada, discutiendo con su novio. Los mensajes revelaban las mentiras detrás de sus publicaciones patrocinadas. En cuestión de horas, el ídolo se rompió. La misma multitud que la había adorado, ahora se convirtió en una jauría de lobos. Los comentarios pasaron de «eres mi inspiración» a «falsa», «mentirosa», «fraude». Miles de artículos se escribieron sobre su engaño. Las marcas la abandonaron. Perdió cientos de miles de seguidores en un solo día. El espejo negro, que había sido su lago de autoadoración, se convirtió en un tribunal que la condenaba. Valentina se derrumbó. Durante semanas no salió de su habitación. El silencio de su teléfono, antes una fuente inagotable de validación, ahora era un grito ensordecedor de su propia irrelevancia. Lo había perdido todo. Pero no había perdido su dinero ni su fama. Había perdido algo mucho más profundo: su identidad. Porque su yo entero estaba construido sobre esa imagen falsa. Y cuando la imagen se hizo añicos, sintió que ella misma dejaba de existir. Se miraba al espejo y no sabía quién era. Era Narciso, después de que el agua del estanque se hubiera agitado, revelando el vacío que había detrás del reflejo. Y en esa oscuridad, en esa crisis total de identidad, por primera vez, un pensamiento que no tenía que ver con su imagen cruzó su mente. ¿Y si todo esto no era real? Hijos míos, hemos dejado a Valentina rota en 1000 pedazos, ahogada no en el estanque de la mitología, sino en la cruel marea de la cancelación digital.
Su ídolo, esa imagen perfecta que había construido con tanto esmero, se había hecho añicos y con él toda su identidad. Esta, hijos míos, es la consecuencia inevitable de la soberbia narcisista. Cuando el falso yo que hemos creado para ser adorado se derrumba, nos encontramos con un vacío aterrador. Creíamos ser un sol brillante y descubrimos que solo éramos un holograma hueco. Y es precisamente en ese punto de total aniquilación, en esa noche oscura del ego, donde Dios, en su infinita misericordia, a menudo comienza su obra más hermosa. Valentina, en su desesperación, hizo algo que el mundo moderno considera el acto de la máxima debilidad, pero que en la economía de la gracia es el acto de la máxima fortaleza. Pidió ayuda. No a un coach de vida ni a un gurú de la autoayuda para reconstruir su marca. No. En su memoria surgió el recuerdo lejano de su abuela, una mujer de fe sencilla y robusta, y de sus visitas al anciano sacerdote de su parroquia de la infancia. Con las pocas fuerzas que le quedaban, fue a buscarlo. Lo encontró en una iglesia pequeña, casi vacía, barriendo humildemente el suelo. No era un hombre de discursos motivacionales ni de soluciones rápidas. Era un hombre que había pasado su vida contemplando la única imagen que verdaderamente importa, la del Cristo crucificado. Ella le contó todo: el ascenso a la fama, la construcción de la mentira, la adicción a la validación, la caída brutal, el vacío insoportable. Lloró con la amargura de un alma que se ve a sí misma por primera vez sin filtros y sin máscaras. El sacerdote la escuchó en silencio, con la mirada de un padre que ve a un hijo herido volver a casa después de una larga y dolorosa huida. Y cuando ella terminó, no la juzgó. No le dijo, te lo advertí. Le dijo unas palabras que se convirtieron en el ancla de su nueva vida. Hija mía, le dijo con voz suave, has pasado toda tu vida intentando construir una imagen para que el mundo te amara, y has descubierto que el amor del mundo es tan volátil como el viento. Te has enamorado de un reflejo, y ese reflejo te ha traicionado. Pero has olvidado la verdad más fundamental de tu existencia. Tu valor no reside en la imagen que tú creas de ti misma, sino en la imagen que Dios ha creado en ti. Y entonces el sacerdote le habló del imago Dei, del misterio de que cada ser humano, sin importar sus pecados o sus fracasos, está creado a imagen y semejanza de Dios. Tu problema, Valentina, no es que seas imperfecta, es que has olvidado quién te hizo. Has buscado tu identidad en los likes de miles de extraños, cuando tu verdadera identidad es ser una hija amada del Rey del Universo. Una identidad que nadie te puede dar y que nadie te puede quitar. Ni la fama, ni el fracaso, ni la cancelación. Le explicó que la solución no era intentar construir una nueva imagen, una versión más auténtica para volver a venderla. La solución era un camino de demolición, un camino para destruir el ídolo del yo y permitir que la verdadera imagen, la imagen de Dios grabada en su alma, comenzara a brillar de nuevo. El camino de sanación de Valentina fue lento y difícil. No hubo milagros espectaculares. El sacerdote le dio una receta muy diferente a las que ella promocionaba en sus redes. Le pidió 3 cosas. Primero, una confesión sacramental profunda, donde no solo confesara sus acciones, sino el pecado raíz de todo, la soberbia. El haber puesto su propio ego en el trono que solo le pertenece a Dios. Segundo, le pidió un acto radical de renuncia.
cerrar permanentemente todas sus cuentas de redes sociales. No por un tiempo, sino por siempre. No puedes sanar si sigues mirando el lago que te ahogó, le dijo. Y tercero, le pidió que dedicara el tiempo que antes pasaba creando contenido a 2 cosas. 1 hora de adoración silenciosa ante el Santísimo Sacramento cada día y 2 horas de voluntariado en un comedor para los pobres. Al principio fue un infierno para ella. El silencio de la capilla era ensordecedor para una mente acostumbrada a la estimulación constante. El trabajo anónimo y humilde en el comedor, sirviendo a personas que no sabían quién era y que no podían darle ni un solo like, era una herida mortal para su ego. Pero perseveró, y poco a poco, en el silencio de la adoración, comenzó a descubrir una mirada que no era la suya ni la del mundo. Era la mirada de Cristo en la Eucaristía, una mirada que no la juzgaba por su fracaso, sino que la amaba en su pobreza. Y en los rostros de los pobres del comedor, comenzó a ver no a personas a las que ayudar desde su superioridad, sino a Cristo mismo disfrazado, pidiéndole amor. Y al dar amor de forma anónima y gratuita, su propio corazón comenzó a sanar. Descubrió que la verdadera alegría no venía de ser admirada, sino de amar. Que la verdadera paz no venía de tener una vida perfecta, sino de aceptar la propia imperfección y ponerla al servicio de los demás. La imagen de Valen Fit murió para siempre, y en su lugar comenzó a nacer Valentina, la hija amada de Dios. Hijos míos, el testimonio de Valentina es un faro de esperanza en medio de la oscuridad de nuestro tiempo. Su historia los muestra que incluso después de haberse ahogado en el lago del espejo negro, el alma puede ser rescatada, purificada y sanada por la infinita misericordia de Dios. Nos ha enseñado que el camino hacia la verdadera identidad no es la construcción de un yo más perfecto para el mundo, sino la demolición del falso yo para que la imagen de Dios en nosotros pueda volver a brillar. Hemos diagnosticado el pecado de la soberbia digital, hemos visto cómo alimenta a todos los demás vicios capitales, y hemos sido testigos de su poder destructivo y de la posibilidad de la redención. Ahora, como siempre, nuestra meditación debe culminar en la oración. Es el momento de tomar estas verdades y permitir que desciendan de la mente al corazón, convirtiéndose en una decisión personal, en un acto de conversión. Porque es muy fácil, hijos míos, escuchar esta historia y juzgar a los influencers y a la juventud de hoy, sin reconocer al narciso que vive dentro de nuestro propio corazón. Quizá no tengamos 1 millón de seguidores, pero todos, en mayor o menor medida, participamos en el culto a nuestra propia imagen. Todos luchamos con la soberbia, todos anhelamos la validación del mundo, todos nos comparamos con los demás. El pecado de Valentina no es un pecado exclusivo de los famosos de Internet. Es el pecado fundamental de la humanidad, simplemente amplificado por la tecnología moderna. Por eso, esta oración de liberación no es solo para los jóvenes adictos a las redes sociales, es para cada uno de nosotros. Es una invitación a arrodillarnos, a reconocer nuestra propia soberbia y a pedirle a Dios la gracia de romper los espejos de nuestro ego para poder finalmente ver su rostro y el rostro de nuestro prójimo. Les pido que se unan a mí, desde el fondo de su corazón, en esta oración para ser liberados del ídolo más antiguo y más peligroso, nosotros mismos. Padre Celestial, Creador nuestro, que nos hiciste a tu imagen y semejanza, dándonos una dignidad infinita, no por nuestros méritos, sino por tu amor gratuito. Vengo ante ti reconociendo que he profanado esa imagen sagrada. Confieso mi soberbia, Señor.
Confieso que he construido un ídolo de mí mismo, que he buscado la adoración del mundo en lugar de tu gloria. He pulido mi reflejo en el espejo negro de las redes sociales, mientras dejaba que tu imagen en mi alma se cubriera de polvo y de olvido. He mendigado los likes de los hombres, ignorando tu mirada de amor incondicional. Perdóname, Señor, por mi narcisismo. Lávame con la sangre de Cristo de toda mancha de vanidad y de autoadoración. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, que se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz, yo renuncio hoy al espíritu de soberbia y de narcisismo. Renuncio al ídolo de mi propio yo. Renuncio a la necesidad de la aprobación del mundo. Renuncio a la envidia y a la comparación. Renuncio a la ira que nace de mi ego herido. Renuncio a la pereza espiritual que me hace huir al ruido digital para no encontrarme contigo en el silencio. Cierro hoy toda puerta de mi alma al príncipe de este mundo, que es el padre de la soberbia. Y te pido, Señor, que destruyas en mí el falso yo que he construido. Rompe los espejos de mi vanidad, libérame de la esclavitud de mi propia imagen, y ayúdame a redescubrir mi verdadera identidad como hijo amado tuyo. Enséñame a encontrar mi valor no en cuantos me miran, sino en el hecho de que tú siempre me miras con amor. Enséñame a usar mis palabras no para promocionarme, sino para glorificarte. Enséñame a usar mi tiempo no para construir mi imagen, sino para construir tu reino. Que mi vida no sea un selfie, sino un icono que a través de mis imperfecciones refleje un destello de tu infinita belleza y bondad. Te consagro, Señor, mi mente, mi corazón, mis ojos y mis manos. Te consagro mi presencia en el mundo digital. Que cada publicación, cada comentario, cada like que dé, sea para edificar y no para destruir. Que yo pueda ser, por tu gracia, una fuente de verdad y de caridad en un mundo ahogado por la mentira y el odio. Que mi identidad se ancle firmemente en ti, mi roca y mi redentor. Amén. Hijos míos, con esta oración hemos declarado nuestra intención de bajar del pedestal de nuestro ego y volver a ponernos a los pies de nuestro Creador. Es el comienzo de la verdadera libertad. Y para que esta decisión no se quede en una emoción pasajera, les pido un último gesto. Un acto público que nos una en esta batalla contra la cultura del narcisismo. Para sellar su compromiso, escriban en los comentarios la declaración de humildad que nos define como cristianos. Hecho a tu imagen, no a la mía. Y a continuación, escriban su ciudad, para que podamos crear un mapa global de almas que eligen la identidad auténtica que viene de Dios por encima de la imagen falsa que exige el mundo. Compartan este mensaje. Quizás sea la palabra que un joven, o no tan joven, necesita escuchar para liberarse de la prisión del espejo negro.